Cordial saludo, soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a Conexión Digital. En los próximos 30 minutos estaremos revisando los temas que son tendencia a través de las redes sociales. Etiqueta, elecciones, Estados Unidos, avanza la convención demócrata en este país y ya anunciaron fórmula vicepresidencial. Etiqueta, quédate en casa por el COVID-19 en el mundo y León Trotsky, ya les contamos por qué. Iniciamos Conexión Digital, acompáñenme. Kamala Harris fue nominada a la vicepresidencia de Estados Unidos como compañera de fórmula de Joe Biden en el marco de la convención demócrata que finaliza esta noche. Revisamos de inmediato portales, el portal de la casa Telesur, claves del tercer día de la Convención Nacional Demócrata. En el marco del penúltimo día, que se desarrolló en forma virtual debido a la pandemia de la COVID-19, Harris ofreció un discurso de aceptación en el cual destacó: tenemos la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Algunos temas claves de esta jornada fueron la legislación que debe regir en el país para el uso de armas, el cambio climático, la equidad de género y la justicia social. Fueron algunos de los temas centrales, así como el empoderamiento de las mujeres y la desigualdad económica respecto a la educación. En sus pantallas, Prensa Latina también registra esta convención. Dice: discurso de Biden cerrará convención demócrata de Estados Unidos. Joe Biden se pronunciará hoy un discurso en la Convención Nacional Demócrata, en el cual fue confirmado como el candidato presidencial de su partido para las elecciones del 3 de noviembre próximo en Estados Unidos. De acuerdo con el promedio de las encuestas del portal digital Real Clear Politics, Biden tiene una ventaja de 7,6 puntos porcentuales sobre Donald Trump a nivel nacional. Reacciones a través de la red social Twitter. Telesur TV nos informa: la nominación de Kamala Harris a la vicepresidencia de Estados Unidos como compañera de fórmula del demócrata Joe Biden ha levantado gran revuelo. Pero ¿han tenido suficiente participación las mujeres afroamericanas en la historia política norteamericana? En nuestras redes sociales o a través de nuestro portal web tienen el artículo completo para que se informen. Revisamos más reacciones. Vivoplay, 20 de agosto. La primera mujer negra en aspirar a la vicepresidencia de Estados Unidos es Kamala Harris, quien asume el reto entre tensos desencuentros con su compañero de fórmula Joe Biden durante los debates. Más reacciones. Gilberto Bosques: durante la tercera noche de la convención del Partido Demócrata participaron el expresidente Barack Obama, la última candidata presidencial Hillary Clinton y la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, entre otros. El ex vicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris se enfrentarán contra la dupla de los republicanos Donald Trump y Mike Pence en las elecciones estadounidenses a celebrarse el 3 de noviembre próximo. Revisamos de inmediato los temas que nos mantienen en alerta en las redes sociales y lo hacemos en directo con nuestros corresponsales. Iniciamos este recorrido en directo en Uruguay. Mateo Grillé nos habla de los profesores de secundaria de Uruguay, FENAPES Uruguay, que realizan un paro de 24 horas en el marco de la Semana en Defensa de la Educación Pública. Reclaman mayor presupuesto y rechazan la ley de urgencia. Enseñanzas secundarias están en este momento convocados aquí frente a la Universidad de la República en el acto central
de la jornada de hoy en el marco de este paro de 24 horas de los profesores de enseñanza secundaria, reclamando mayor presupuesto educativo para la educación pública y también rechazando la ley de urgente consideración que fue aprobada hace algún tiempo atrás por el Parlamento uruguayo. Los profesores de enseñanza secundaria reclaman un 6% más 1% del PBI para la educación pública, de manera tal de sostener la calidad de esta educación, porque el gobierno tiene en realidad planteado todo lo contrario, tiene planteado recortes en la educación pública para los próximos 5 años, algo que es naturalmente rechazado por los profesores. La comunidad educativa está realmente muy preocupada por los anuncios que de alguna manera se van dando escalonadamente respecto a cuáles van a ser los montos que se van a destinar en la ley de presupuesto a la educación pública nacional. Y en este marco entonces es que se están haciendo este tipo de movilizaciones. Esta semana fue una semana de defensa de la educación pública. Hubo paros que empezaron el día martes en algunas zonas del Uruguay. Otros paros fueron el día miércoles de 24 horas también en otras zonas y ahora le corresponde a la zona sur del país, culminando esta semana de lucha de los sindicatos de la educación pública nacional, pidiendo más presupuesto para la educación y también rechazando la ley de urgente consideración. Nos movemos hasta Rusia. Lisandra Andrés nos dice el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, calificó como infundadas las amenazas de Estados Unidos, Rusia y China en relación con la situación de las sanciones contra Irán. Escuchemos. El gobierno estadounidense ha lanzado nuevamente amenazas contra Rusia y contra China si no cumplen todo lo estipulado y lo relacionado con las sanciones que mantiene Washington contra Irán, a lo que el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo que son amenazas infundadas y que ninguna de las amenazas de futuras consecuencias, tanto para Moscú como para Pekín, harán cambiar a estos dos países su postura, su reacción acerca de Irán y también de las medidas coercitivas que impone unilateralmente el gobierno de Estados Unidos contra la nación persa. La semana pasada ya Washington se llevó una fuerte derrota en el Consejo de Seguridad de la ONU al tratar de extender lo concerniente al embargo de armas a Irán. No obstante, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo afirmó que en una visita que mantendrá entre hoy y mañana a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, buscará prorrogar a toda costa a este embargo de armas y otra serie de sanciones contra Irán, a pesar de que no cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU ni de sus Estados miembros. De Rusia pasamos a Ecuador. Desde este país nos informa Denise Herrera. El presidente de la CONAIE asegura que seguirán trabajando por los derechos sociales y que para el movimiento la lucha es más importante que unas elecciones. Allí las declaraciones. Forma de apoyo que hemos tenido, como Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, como Leonidas Giza, un joven decidido a luchar, un joven que ha trascendido, que un joven ha demostrado un proceso, un apoyo importante, y viendo todos estos irregularidades, diríamos, de no permitir la participación de nuestras nacionalidades y pueblos del Ecuador, las mismas organizaciones que nos están apoyando han pedido de que se decline la candidatura. Pero nuestro compromiso es seguir sosteniendo la lucha desde nuestra organización, desde la dirigencia, desde nuestras comunidades. Y sí, vamos a seguir trabajando desde nuestras bases para seguir sosteniendo esta lucha. Porque siempre hemos dicho, y siempre dije, Jaime Vargas estará donde diga el pueblo. No podemos aferrarnos a un proceso electoral, porque nuestra lucha está más allá. De Ecuador nos movemos a Brasil. Nacho Lemus nos informa desde el gigante sudamericano. Steve Bannon, ex jefe de estrategia de la Casa Blanca y gurú de la comunicación de la campaña electoral de Trump y Bolsonaro, fue arrestado por acusaciones de fraude sobre los donantes de la campaña por la construcción del muro de la frontera sur de Estados Unidos.
Información de Haití en la cuenta de Telesur TV. 17 personas fallecieron luego de que un velero que cubría la ruta entre Saint-Louis du Nord en Haití y la isla de Tortuga zozobró con aproximadamente 30 personas a bordo. Información de China. China anunció la suspensión del Tratado de Asistencia Judicial Mutua para cuestiones penales que mantenía Hong Kong con Estados Unidos y sigue la tensión política entre ambos países. Información de Israel: lanzó un nuevo ataque contra la ocupada Franja de Gaza por 8º día consecutivo. Allí algunas imágenes. Revisamos ahora nuestro Es Tendencia. Un día como hoy, pero del año 1940, fue herido el revolucionario ruso León Trotsky, quien moriría un día después. El creador de la corriente trotskista nació en una familia judía de labradores propietarios y estudió Derecho en la Universidad de Odessa. Participó desde joven en la oposición clandestina contra el régimen autocrático de los zares, organizando una Liga Obrera del Sur de Rusia. Y revisamos de inmediato algunas reacciones a través de las redes sociales. Almanaque dice: tal día como hoy, pero en 1940, el revolucionario ruso León Trotsky es herido de gravedad con un piolet por Ramón Mercader. Trotsky fallecería el día siguiente después de entrar en coma por este ataque. Más reacciones. Miriam dice: la vida es hermosa, que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente. Más que oportuno en este Día de las Infancias recordar estas palabras de León Trotsky. Nicolás del Caño dice: muéstreme usted otro hombre capaz de organizar en el término de un año un ejército que es casi un modelo y de ganarse el respeto de los especialistas militares. Nosotros tenemos ese hombre, lo tenemos todo y haremos maravillas. Lenin sobre León Trotsky. En medio de la violencia que sufre Colombia, el movimiento Defendamos la Paz de este país impulsó una campaña contra el asesinato sistemático de líderes sociales llamada El silencio no es una opción, no más silencio. A través de esta campaña, artistas narran la vida y lucha de los defensores de derechos humanos. Hoy se contará la historia del líder social Porfirio Jaramillo, asesinado en el 2017, contada por Jairo Camargo. Vamos a una pausa y ya regresamos. A Porfirio Jaramillo lo sacaron 3 veces de su tierra. La primera fue cuando las autodefensas campesinas se expandieron hacia el Urabá antioqueño. Desde 1996 tenía un sueño: volver a su finca No Hay Como Dios, en la vereda Guacamayas del municipio de Turbo. En 2014 volvió con la familia. Encontró un ganado en su predio que, según decían, era de un empresario que también hacía de cura en la parroquia del Divino Niño de Chigorodó. A pesar de eso, Porfirio emprendió la siembra. Poco después avisó que lo habían amenazado otra vez, pero ni el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas ni la Unidad Nacional de Protección le respondieron. El 28 de enero de 2017 llegaron 4 hombres con machete a la casa de Porfirio. Lo subieron a una moto. Al otro día la familia lo encontró muerto, con heridas de arma blanca. Después, en un trámite, la finca de nombre original No Hay Como Dios apareció registrada ante la Unidad de Restitución de Tierras como El Consuelo. Los líderes sociales asesinados son mucho más que una cifra. Estamos publicando sus historias y usted nos acompaña.
Quédate en casa, etiqueta que se sigue moviendo a través de las redes sociales para que las personas se cuiden de los contagios del COVID-19. Revisemos la cuenta de nuestros corresponsales que nos traen información sobre este tema. Nacho Lemus desde Brasil nos dice: huelga de los correos en Brasil, ya murieron 120 funcionarios por COVID-19 y en la antesala de la privatización que prevé 60.000 despidos, les quitaron hasta la indemnización por muerte. Escuchemos. Hola, abrimos conexión con novedades sobre la movilización que llega a su tercer día de los trabajadores y trabajadoras de los correos brasileños. Durante la jornada de ayer ha tenido una adhesión del 70% y durante la jornada de hoy se mantiene la movilización y también la huelga contra las intenciones del ministro de Economía, Paulo Guedes, de privatización de la empresa de correos entre varias empresas brasileñas en vías de privatización, y por otro lado la consecuencia que tendrá con una previsión de 60.000 despidos en la empresa. Además, los trabajadores han denunciado el recorte de 70 puntos importantes del acuerdo colectivo sobre los derechos de trabajadoras y trabajadores justamente en medio de la pandemia. Voy a citar algunos de ellos porque son extremadamente preocupantes en el contexto sanitario que vive Brasil. Hay una disminución del salario al borde de un salario mínimo para los funcionarios, mientras que el salario de los ejecutivos de la empresa en este momento, con 10 militares desde la llegada de Jair Bolsonaro, es de 38 veces mayor. También se retirará el salario a empleados con hijos con necesidades especiales, se retirará el auxilio de alimentación, se reduce también el salario por maternidad y se retira el derecho a licencia por maternidad en medio de la pandemia. También se retirará a los familiares de los servicios de salud privados de los funcionarios de la empresa, y también se exige a los trabajadores que paguen la mitad de los servicios de salud privados. Un punto más importante también es que los funcionarios de la empresa tuvieron que apelar a la justicia para que la empresa brinde equipamiento de protección en medio de la pandemia. Los trabajadores y trabajadoras de los correos son las personas que están en las calles de Sao Paulo y las principales ciudades de Brasil en estos momentos, transitando y llevando a cabo las tareas de envío, una tarea muy importante en medio de la pandemia, cuando la población está dentro de las casas permaneciendo en cuarentena, y serán los perjudicados con las privatizaciones y con estas medidas de recorte de sus derechos por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Estudios. Revisamos de inmediato la cuenta de Rolando Segura. Nos habla de cómo es tradición en la ciencia cubana. Los principales investigadores del candidato vacunal cubano contra la COVID-19, Becomo Vélez, Dagmar García, Balvin Yuri, fueron los primeros en poner su brazo para aprobar la Soberana 01. En los próximos días se aplicarán segunda dosis. Información a través de la cuenta de Telesur TV. Cuba se suma a los países que batallan por encontrar una vacuna contra la COVID-19, enfermedad causante de una crisis mundial. Soberana 01 es el nombre que recibirá y será sometida a los primeros ensayos clínicos en este mes de agosto. Veamos.
Cuba salva vidas y continúan las investigaciones de la vacuna contra el COVID-19. Vamos ahora con lo más recomendado. Lo más recomendado lo encontramos en nuestro portal Telesur. Inicia Festival Internacional de Cine de Quito en línea. Allí el artículo en nuestra página www.telesurtv.net. La quinta edición del Festival Internacional de Cine de Quito está disponible de forma virtual hasta el próximo 22 de agosto. El evento, organizado en Ecuador por la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas, se desarrollará en línea debido a la situación sanitaria que ha generado la pandemia de la COVID-19. Si quieren conocer más acerca de este Festival Internacional de Cine de Quito en línea, pueden visitar nuestro portal y conocer más detalles. Despedimos Conexión Digital invitándolos a que sigan minuto a minuto las noticias a través de nuestro portal web www.telesurtv.net o a través de nuestras redes sociales. Aquí les contamos cómo. Feliz día. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.